Bueno, habrán leído ya lo que publiqué en el tablón. Tenemos 3 casos sobre proyectos de inversión, ¿sí? Bueno, ¿estamos listos para comenzar? ¿Cómo están las chicas? A ver, Lucía, Morena. Hola, profe. Anaí, ¿cómo Sí. está? ¿Bien? Bueno, Bien. me alegro. Te quería hacer una consultita antes de empezar. ¿Cómo estamos para el parcial? A todos, ¿no? ¿Cómo estamos? Porque estuvimos hablando, me habló el contador Román, anticipándome de que no iba a haber, digamos, primer turno de examen, que los alumnos se tenían que presentar directamente ya a partir del segundo turno, ¿sí? Por eso les consulto cómo andan en las demás materias, si están cerrando ya, se están rindiendo, porque en teoría yo debería, ya el miércoles que viene, o hacemos un repaso o, bueno, vamos viendo ya el parcial. ¿Qué les parece? La fecha, profe, del parcial ya la fijamos para el 17. Bueno, para el 17. Sí. Pero ¿cómo estamos? Porque hoy terminamos con esto de los proyectos y, bueno, quedaría La ver... verdad, Profe, estaría bueno que si usted nos puede preparar ejercicios para repasar y la clase que viene repasamos. Un repaso, sí, cómo no, un repaso general. Sí, de todos los De todos los ejercicios temas, que pueden llegar a entrar al sí, parcial, digamos. sí, me parece bárbaro. Yo pensé en eso y lo central, como para que ustedes tengan un hilo como para seguir de la unidad de la función financiera. Vamos a ver algunas con el Mentimeter, algunas cuestiones centrales como para ver los principales conceptos. Así que bueno, de acuerdo. Eso quería saber. Y ya estaríamos listos para ir al tercer parcial y cerrar nomás. Bueno, acá vamos a comenzar. A agrandar un poquito esta pantalla, a ver si la ven bien. El enunciado son 3 ejemplos de proyectos de inversión. Los tenemos acá directamente. Ustedes díganme si lo ven bien. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, fíjense en los datos, acá arriba, ahí estamos. Primer ejemplo, ¿sí? Son 3 casos que vamos a ver. ¿Qué datos nos dan o tenemos que tener para calcular si un proyecto de inversión es viable y por lo tanto rentable o no? ¿Qué datos o elementos, desde el punto de vista teórico, que lo vimos ya, necesitamos para poder evaluar un proyecto de inversión? A ver, les tiro la pelota a ustedes, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando de la parte teórica del proyecto de inversión?
¿Qué elementos necesitamos tener para poder evaluar el proyecto? Sería, profe, la inversión inicial y la tasa de descuento. Una inversión inicial, una tasa de descuento, que era la tasa, ¿se acuerdan de la tasa K? También denominada tasa K, o una tasa que permite contrastar o comparar, además de actualizar los flujos, que acá, como están viendo, acá los elementos los están viendo. Flujos de ingresos, flujos de egresos, tenemos que calcular el flujo de fondos neto, ¿sí? Los flujos de fondos netos. ¿Qué más? Además de la tasa K, que sería la tasa de descuento. El horizonte temporal, un horizonte de tiempo, ¿sí? ¿Cuál sería el horizonte temporal acá? A ver. Son 5 periodos, profe, pero no sé, Los no vi en ningún lado. 5 periodos, ¿sí? Los 5 periodos que son años, vamos a pensar que son años, y nada más. ¿Y qué se pide? ¿Qué se pide en este primer caso de proyecto de inversión? ¿Qué es lo que necesitamos obtener? A ver, nos ubiquemos primero el terreno como para ver por dónde vamos a ir. ¿Qué se pide? Dice, obtener qué cosa. ¿Qué hay que obtener? ¿Qué hay que calcular? ¿Ustedes pueden ver bien? ¿Qué dice allí? ¿Obtener qué cosa? Van, PIR y periodo de recupero. Ah, bueno, muy bien. Entonces, esos tres, ¿qué son? Estaba como uno de los puntos dentro de la lista de elementos que vamos a tener que considerar al momento de ¿qué? De evaluar un proyecto de inversión, ¿sí? Son los métodos de evaluación que son por BAN, por TIR y el periodo de recupero de la inversión inicial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todos los elementos de un proyecto de inversión. La inversión inicial, que en este caso es de 115.000. La tasa de descuento, que es del 9%. Los flujos de ingresos y los flujos de egresos para un horizonte temporal de 5 años o 5 periodos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Estos son los datos. Acá tienen la planillita en donde comienza la solución de este ejemplo. Colocamos en la planilla, en primer lugar, todos los periodos. Luego, los ingresos, es decir, podríamos hablar de todos los ingresos a nivel de ventas, ¿sí? De los principales ingresos
de este proyecto, los egresos. Y acá tenemos esto que dice FFN, que son los flujos de fondos netos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en esta planilla? Fíjense. Vamos para el primer periodo, tenemos que calcular el flujo de fondo neto. Es decir, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular la diferencia entre el flujo de ingreso menos el flujo de egreso, ¿sí? Entonces, así tenemos ya la fórmula, hacemos la diferencia, la resta, y esto nos da 27.500 pesos o unidades monetarias. Me gustaría plantearlo así, porque pueden llegar a ser dólares o euros. Para el segundo periodo hacemos exactamente lo mismo. Sacamos la diferencia entre el flujo de ingresos, 57.500, menos 25.875. Y así para el resto de los periodos, o directamente se puede arrastrar, ¿sí? A partir del segundo flujo de fondo neto, pueden arrastrar con la crucecita hacia abajo y ya obtienen, ¿ver?, los flujos de fondos netos. Luego, ¿qué tenemos que calcular? El flujo actualizado, es decir, el valor presente de cada uno de los flujos de fondos netos. O sea, es lo que veíamos en la línea de tiempo, cuando al tener los flujos de fondos netos en distintos momentos del tiempo, hay que traerlos al momento actual, al momento cero, ¿sí? Por eso es que vamos a calcular cada uno de estos, vamos a actualizar cada uno de estos flujos de fondos netos. Entonces, fíjense en la fórmula, ¿sí? Tomamos el primer flujo de fondo neto, que es 27.500, es la celda D24, ¿sí? Y la dividimos ¿por qué? Dividido en el denominador. ¿Qué tenemos allí? A ver si se ubican. La tasa de descuento. La tasa de... Sí, tenemos uno más la celda B6. ¿Qué es B6? Acá la tengo en los datos, ¿sí? Acá al inicio, debajo de inversión inicial, allí está la tasa de descuento celda B6. ¿Y qué hago en este caso? A ver. A ver, una consulta. La tabla de ingresos y egresos, ¿eso va a ser dato en el ejercicio? Mirá, pueden ser datos, ¿sí? O directamente ya los flujos de fondos netos. Bueno. O directamente los flujos de fondos netos actualizados. Depende. El parcial no está hecho todavía, pero bueno, no te puedo asegurar cómo va a ser. El hecho es que vos necesitas flujos de ingresos y flujos de egresos. ¿Para qué? Para sacar los flujos de fondos netos. Pero esos flujos de fondos netos están en diferentes momentos de tiempo. Hay que actualizarlos y para ello vos tenés que hacer la columna que estamos trabajando ahora, en donde, ¿qué vemos, Morena? Acá vemos que estamos dividiendo el flujo de fondo neto por, o sea, trabajamos con el factor de actualización. ¿Se acuerdan de eso?
era 1 dividido 1 más I a la N. ¿Sí? En este caso la T sería para el periodo 1, para el periodo... Luego van a tener que elevarlo a la 2 y así sucesivamente. Para el periodo 3 elevado a la 3. Por eso es que tengo el flujo de fondo neto dividido 1 más la tasa que la fijamos, ¿sí? Esta tasa de descuento que está en la celda B6 y es del 9% con F4, ¿sí? Porque vamos a tener que usarla para el resto de los periodos. Y ponemos el famoso circunflejo que se le llama, ¿sí? Ese simbolito invertido que nos sirve para elevar y calcular potencias a la 1, ¿sí? Elevado a la celda A24, que es 1. Y esto nos da el primer flujo de fondo neto actualizado. Ya está a valor actual. ¿Sí? ¿Qué representa este monto, este valor? ¿Sí? Representa el valor actual del flujo de fondo neto obtenido para, o que se obtendría, porque acá estamos trabajando de manera proyectada, estamos proyectando cómo sería el proyecto, ¿no es cierto? O sea, futuro, si conviene o no conviene hacerlo. Para el segundo periodo tienen 31.625, que es la celda B25, dividido nuevamente 1 más la tasa de descuento elevado al periodo 2, que es A25, y así tenemos ya, a partir de este valor, podemos obtener el resto de los valores. Como está fijada, está anclada la tasa de descuento, la pueden arrastrar, ¿sí? Y calcular hacia abajo el resto de los valores actuales, que serían los valores presentes. Dice BP. BP. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer una vez que calculamos los flujos actualizados? Vamos a obtener la sumatoria, que era lo que estaba en la fórmula. ¿Se acuerdan que les mostré la fórmula que se usaba antes? En definitiva, la fórmula plantea el concepto, ¿sí? El concepto de lo que va a hacer después el cálculo del BAN, que está acá abajo en color verde. Voy a calcular la suma de los valores actuales de los flujos de fondo. Ahí tienen la suma. Es decir, desde el valor actual del flujo de fondo del primer periodo hasta el quinto periodo, ¿sí? Actualizado, ya están todos actualizados. Esto me da 140.819 pesos con 71 centavos o unidades monetarias. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a calcular el BAN. El valor actual neto
depende cómo esté o el BPN, ¿sí? En español o en inglés van a ver que, bueno, es lo mismo. Valor presente neto o el valor actual neto es el VAR. Yo acá aplico la fórmula aritméticamente en el Excel y bueno, ¿qué voy a hacer? A la suma total de los flujos actualizados, los flujos de fondos netos actualizados, le resto, ¿qué le resto? P5, es decir, la inversión inicial. ¿De acuerdo? Y así que obtengo. Obtengo el VAN. El VAN del proyecto de inversión es igual a 25.819,71 centavos. O podemos redondear, 25.820 pesos es el valor del VAN. Lo tenemos también, bueno, acá nuevamente calculado. A ver, acá es la primera fórmula. Si no, o les puse debajo de ese valor, 25.819, si no, plantearlo literalmente como va la fórmula, que es la inversión inicial con signo negativo más la sumatoria de los flujos de fondos netos, ¿sí? Ya actualizados al momento cero. Es decir que debajo les puse otra posibilidad, otra opción, es menos B5, la celda B5, que es directamente la inversión inicial, va con signo negativo, más E29, que me representa el total con la sumatoria de los flujos de fondos netos actualizados. ¿De acuerdo? Como quieran. Da exactamente lo mismo. Y si no, acá tenemos utilizando la fórmula financieramente, ¿sí? Vamos a colocar la celda de la inversión inicial con signo negativo, por supuesto, más, colocamos BNA, fíjense cómo me aparece en el argumento, me dice valor nominal anual, coloco paréntesis, el valor de la tasa, que está en la celda B6, no sé, ustedes su teclado, bueno, acá yo tengo con punto y coma, o pueden tener coma, en su caso, ponen lo que les corresponda, y el valor de los flujos de fondos actualizados desde no, el valor de los flujos de fondos netos, ahí está. Esperen que abro de nuevo la fórmula. A de 28, y esto me da el mismo valor que calculamos aritméticamente. Lo calculan como quieran, ¿sí? De todas maneras están usando, el resultado es el mismo. El hecho es obtener el valor del VAN y ver si este valor, acuérdense de los criterios de aceptación. Criterios de aceptación. ¿Cuáles eran los criterios
de aceptación. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué criterios tenían? Para que sea aceptable debía ser mayor a 0 y se rechazaba cuando era menor a 0 el daño. Bien, perfecto. Y si es igual a 0, ¿qué pasa? El proyecto no agrega valor. O sea, es diferente y depende de la aversión al riesgo que tenga el inversor. Pero el proyecto no agrega valor. Muy bien. Esto es concretamente los criterios de aceptación. Como acá, en este caso, el BAN de 25.800 voy a redondear, ¿sí? Ahí lo redondeé, ¿sí? Lo dejo en 25.820 pesos, es mayor a 0, el PI es proyecto de inversión, evidentemente es rentable, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Una vez que obtuvimos el BAN, calculamos la TIR, ¿sí? La tasa interna de retorno, en español, significa, y si no, en inglés ustedes pueden tener la sigla IR, con doble R, como ir, de ir yendo, bueno, pero con doble R. Entonces tenemos tasa interna de retorno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que, sí o sí, aplicar la fórmula financiera que va a ser igual. Colocamos TIR, paréntesis, y tomamos los valores de los flujos de fondos netos, pero en este caso, fíjense, considerando qué flujo de fondos considero dentro del cálculo de la TIR. Empiezo desde la inversión inicial, desde allí hacia abajo, ¿sí? Todo esto que estoy marcando, porque es un flujo de fondo al fin, negativo, nada más, pero debo considerarlo. Entonces, en la fórmula colocamos igual, TIR, paréntesis, y el tramo que vamos a considerar abarca desde el flujo de fondo de la inversión inicial, marcamos, hasta el quinto flujo de fondo neto, y allí obtenemos la TIR, ¿sí? Ahí está. Que nos da 17%. Este es el resultado que arroja la tasa interna de retorno, que la vamos a comparar contra ¿qué tasa? La tasa de descuento. La tasa de descuento, le voy a poner, a ver, ahí un colorcito, es del 9%, por lo tanto es mayor, la tira es mayor, ¿a qué? A la tasa. A la tasa de descuento, que sería nuestra tasa K. En el aspecto teórico del proyecto de inversión lo vimos como K, en donde habíamos dicho que K se denota con la letra K, es la tasa de corte, es la tasa contra la cual defino si
aceptamos o no el proyecto. En este caso, es mayor al 9% TIR. El proyecto de inversión también es viable o rentable. Y vamos ahora a calcular a evaluar el proyecto, porque es lo que en definitiva hacemos. Evaluamos el proyecto de inversión por VAR, por TIR, y el tercer método es el periodo de recuperación ¿de qué? De la inversión inicial. Para ello vamos a tener que construir o agregar una columna, que es la última columna de la planilla. Allí estoy posicionada. Le voy a llamar flujos acumulados, y vamos a ir acumulando para el periodo 1, partimos desde allí siempre. Entonces, para el periodo 1, el flujo de fondos es 25.229 pesos con 36 centavos. Para el periodo 2, sumamos la celda o el flujo de la celda F24 más 25, la que tengo para el segundo periodo, que representa un flujo de 26.618 pesos con 13 centavos. Luego sumamos 51.847 más 28.083 pesos. Allí está la fórmula. Damos Enter. Y así hasta llegar al quinto periodo, en donde obtengo 140.819, que representaría el mismo valor de la columna anterior, la sumatoria de los flujos actualizados, ¿sí? En el quinto periodo, entonces, me da exactamente lo mismo que la sumatoria del valor actual de los flujos netos de fondo. ¿Y qué es lo que vemos? Nos vamos a fijar en la inversión inicial. ¿La inversión inicial de cuánto es? ¿Cuánto es la inversión inicial de este proyecto? $115.000, profe. 115.000. Bueno, ¿qué hago con esta última columna? A ver, ¿para qué la calculé? Observen, les doy unos segunditos. Observen esta columna de los flujos acumulados, atendiendo a la inversión inicial, que es de 115.000 unidades monetarias, y díganme a partir de qué periodos se comienza a recuperar la inversión inicial. Profe, disculpe, a mí se me cortó hace un ratito el internet. ¿Me puede mostrar cómo es la fórmula de la TIR? Sí. Ahí voy. Ahí está. Ahí lo tienen a los casos, ¿sí? Para que los puedan después trabajar. Se los subí al Classroom. Sí, igual, profe, no muestra la Ya fórmula. los tienen hechos. De todas maneras, pones igual TIR
en mayúscula, paréntesis, y tomas desde la celda D23, que representa a la inversión inicial, hasta el último flujo de fondo neto. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Muchas Ahí gracias. está. Te da 17% y lo comparas contra la tasa de descuento, Agustín. Perfecto, profe, ¿De gracias. acuerdo? Como es mayor la T que la tasa D de descuento, el 9%, el proyecto de inversión es viable, ¿sí? Es rentable. Eso es lo que dijimos en cuanto a la TIR. La sacan directamente así. Y ahora vamos al periodo de recupero. A ver, Agustín, si esta parte la pudiste escuchar o la viste. Sí, va acumulando y cuando se alcanza más o menos Ahí el está. valor de la Bueno, inversión vamos inicial. acumulando. Llegamos hasta ahí. Hasta el quinto periodo, 140.819,71 centavos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, porque ¿para qué hago esta columna? Es para ver a partir de qué periodo comienzo a recuperar la inversión inicial. La pregunta es, ¿cuánto era la inversión inicial? 115.000. ¿Recupero en el primer periodo? ¿Con 25.229? No. ¿Con 51.847? No. ¿Con 79.930? No. Con 109.559, correspondiente al cuarto año o al cuarto periodo, sí. Ahí comienzo a recuperar la inversión inicial más la diferencia, o sea, una fracción en el quinto año. ¿Sí? Por eso les coloqué acá al lado de la planilla la inversión inicial. Está abreviado, inversión inicial, dice acá al lado de la planilla, a la derecha. Se recupera al cuarto periodo y fracción. F, acuérdense de la parte teórica. Esto está en el tablón, en el Classroom, está todo el teórico. Y la fracción que se denota con F minúscula del quinto año o periodo. Vamos aquí abajo a calcular la fracción. Fíjense, el cálculo de la fracción, voy a tomar lo que está señalado, marcado con amarillo, el flujo de fondo neto actualizado del periodo 4 dividido el flujo de fondo del periodo 5. Enter. ¿Esto cuánto da? La fracción. ¿Le da 0, les da a ustedes así? ¿Alguien lo está haciendo? 0,9478, ¿sí? Podemos dejarlo en 2 decimales. Y esto sería la fracción. Por lo tanto, cuando se recupera esta inversión inicial de 115.000 pesos o unidades monetarias, va a recuperar en el cuarto año y fracción del quinto año, y va a ser igual a 4,95 años. Ese es el valor de recupero. La pregunta es, en este caso, en este proyecto, ¿se recupera antes de que termine el horizonte temporal? Y sí.
se está recuperando antes de que termine el 5º año, se va a recuperar la inversión inicial. Estamos bien, por lo tanto, se dice que el proyecto de inversión también es viable, ¿sí? La idea es recuperar cuanto antes la inversión inicial o a lo sumo dentro de el periodo, el horizonte temporal. ¿Estamos? El horizonte temporal que es de 5 años. O sea, que por los 3 métodos de evaluación, el BAN, la TIR y el pedido de recupero, el proyecto se acepta, ¿sí? Y por lo tanto es viable y es rentable. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos al segundo ejemplo. A ver, vamos a agrandar un poquito. Vamos a estirar. Agrandar la celda. Y acá, fíjense, los datos que les damos para que calculen, o mejor dicho, evalúen si este proyecto de inversión es rentable o no. A ver, Morena, ¿qué te parece? Mira los datos. ¿Qué datos se dan acá? Los elementos claves para poder evaluar si el proyecto es o no rentable. ¿Qué datos nos dan acá? No es rentable, profe, porque el VAN es menor a 0. No, pero yo te pregunto qué datos te dan. ¿Qué datos te dan para este proyecto, para evaluar el proyecto? Ah, me dan la inversión inicial, la tasa de descuento y ya directamente los flujos netos. No me acuerdo el nombre. Los flujos, FF significa flujos de fondos netos. FFN, flujo de fondo neto. Eso significa. Vos recién me preguntaste si les iba a dar, cómo les iba a dar los flujos de fondos. Bueno, acá tenés otro caso, ¿ves? Ya te doy los flujos de fondos netos. ¿Me entendés, Morena? Sí, sí, entiendo. Lo que vos me decías recién, a eso voy. Me preguntabas esto. Bueno, acá ya los tenés calculados a los flujos de fondos netos. O sea, vas más rápido todavía. ¿Para cuántos periodos? Igual, el horizonte temporal de cuánto es? 5 5. años. Bueno, ¿y esto qué sería en este proyecto? Son los beneficios, por dicho, lo que representan los flujos de fondos netos son beneficios que obtendríamos en caso de llevar a cabo el proyecto, ¿sí? 120.000 unidades monetarias para el periodo 1, para el periodo 2, 130.000, periodo 3, 135.000, periodo 4, 140.000 y para el 5º periodo tenemos un flujo de fondo neto negativo. ¿Sí? Bueno, estos son los datos. ¿Qué me piden? Obtener o evaluar por VAN, por TIR y por el periodo de recupero. ¿Sí? Vamos a la planilla. ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver. Vamos a agrandar un poquito más.
¿Qué hacemos acá? A ver. Fíjense, arman la planilla. ¿Y qué va a pasar en el caso de... acá están las fórmulas, les muestro, ¿sí? Tienen la fórmula del flujo, vamos a calcular. Como ya tengo el flujo de fondo neto, calculo el valor actual del flujo de fondo neto, ¿sí? Por eso, en la fórmula, ponemos el valor del flujo, que está en la celda E22, dividido 1 más la tasa de descuento, que la tenemos que fijar, ¿sí? Con la tecla F4, con estos, o si no, colocar el signo peso delante de la letra y del número de la celda, ¿sí? Pongo el acento circunflejo, que simboliza potencia, es el triángulo invertido, elevado al periodo 1, que es, o que está en la celda D22. Le doy Enter, y tengo el primer flujo de fondo actualizado. Como lo fijé, ahí está. Como fijé o anclé la tasa de descuento, podemos arrastrar con la crucecita hacia abajo el resto de los valores para obtener el resto de los valores presentes de mi flujo de fondo, ¿sí? Netos ya. ¿Y qué hacemos? Finalmente, calculamos, abro la fórmula, después de que actualice los flujos de fondos netos, saco la sumatoria de los flujos actualizados al momento cero. Pongo la función igual suma, paréntesis, desde la celda F22, correspondiente al periodo 1, hasta el quinto periodo, que es F26. Le damos Enter. ¿Y esto qué representa? Los 122.868 pesos. ¿Qué representa? ¿Es igual al BAN? Pregunta, Ojo acá. ¿Ese es el BAN? No, pero hay que hacer la diferencia para el BAN. ¿Qué diferencia hay entre esta sumatoria de esta columna y el BAN? Que no le descontamos la inversión inicial. Perfecto. ¿Está claro? Si nos vamos a calcular el BAN ahora, ahí está la fórmula. Aritméticamente lo podemos hacer, ¿sí? No hay ningún drama, no hay problema. Entonces, ¿qué hacen? Si no tienen, a ver, me gusta más. Ahí tengo la de abajo, que me da lo mismo, me da 377.132 negativo, pesos. Ese sería el valor del BAN. Son pesos negativos. La fórmula de abajo es la misma, es también del BAN, pero sigo la fórmula histórica, clásica, pero en el Excel, comenzando con ¿qué? Con la inversión inicial
La inversión inicial es de 500.000 pesos o unidades monetarias. ¿Sí? Bueno, yo la tomé de acá, de E21, en la celda E21, la coloco en mi fórmula aritmética, ya es negativo. O sea que E21 es menos 500.000, más FF27, que es la sumatoria de los valores actuales de los flujos de fondos netos. Y esto me da también lo mismo, un BAN negativo de 377.132 pesos. Me detengo acá, ¿por qué? Porque no puedo seguir, ya está. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué me podrían decir? O argumentar. A ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, ven, acá empezamos a... Cuando uno pasó al práctico, empieza a unirse lo teórico con la teoría, lo que dijimos en lo teórico, se empieza a ver en el práctico, ¿sí? Lo fundamental. Habíamos dicho muchas cosas del BAN. Ustedes tienen un archivo, dos archivos subidos en el Classroom sobre el BAN. Y habíamos planteado el tema de que, a ver si alguien se acuerda, por favor, de la clase que vimos, el teórico de proyectos de inversión. ¿Qué dijimos del BAN, de la TIR? ¿Qué se acuerdan de eso? Algo muy importante. ¿Qué pasaba cuando el BAN era negativo? Además de lo que están viendo. Bueno, el Tenemos BAN, pérdida, profe. sí. ¿Por qué? Porque el BAN es menor a ¿qué? A cero. Acuérdense que tienen que comparar contra cero, no contra la tasa de descuento en el caso del BAN. Tiene que ser, tenemos tres situaciones. Que el BAN sea igual a cero, mayor a cero o menor a cero. Que les quede claro eso, porque se confunden, sabe pasar que lo confunden con el 1, el BAN mayor a 1, el BAN menor a 1, el BAN igual a 1, ¿sí? O lo confunden con la tasa de descuento, BAN mayor a D, igual a D, no. Es contra el cero, la comparación, la contrastación. Habíamos dicho que cuando un proyecto de inversión se acepte por BAN, siempre se acepta por TIR. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con la TIR? También vamos a llegar a la misma conclusión. Claro, Que no no la olvidarlo. calculo porque el método más seguro de los tres, el más confiable, es el método del BAN, ¿sí? Entonces, si ya por BAN me da negativo, me está diciendo que no es rentable el proyecto, no es conveniente, no se acepta, ¿sí? Obviamente que por TIR tampoco, ¿sí? Entonces, vamos a dejar allí el ejercicio porque directamente no, inclusive no hay periodo de recupero.
tampoco lo hicimos porque es menos confiable. En tercer lugar, en el ranking de los métodos de evaluación va el periodo de recupero, ¿sí? Entonces, directamente, el casito, el ejemplo queda así planteado. Directamente no se acepta el proyecto porque no es viable. El BAN nos da negativo, ¿sí? O sea que no se agrega valor al proyecto y por lo tanto no es conveniente realizarlo, ¿sí? Vamos al tercer caso. A ver. Ahí estamos. El tercer ejemplo. A ver, los dejo unos minutos que evalúen. Tienen los datos, la planilla, ¿sí? Para que después comencemos a explicar en caso que haya alguna duda. Eh, a ver, acá les escribo. ¿Qué pasó acá? Acá ya están dados, están en la solución los datos, ¿sí? Tenemos en color azul, les agregué recién, tenemos los flujos de ingreso y de egreso. Vamos a poner flujos de fondos. Ahí está. Flujos de fondos de ingresos y egresos en color azul, para que lo tengan más claro. Ahí está. Ahí se los incorporé, ¿sí? Y esto que dice ingresos y egresos, se los pongo en azul también. Los de ingresos y egresos, la diferencia va a dar igual al que está acá al lado, que significa, se los pongo arriba, flujo de fondos netos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Hay la inversión inicial? ¿No tendría que estar en la columna de flujo de fondos netos? sí, ahí la pongo. A ver, ahora que la voy a borrar.
Bueno, y acá, ¿qué es lo que vemos entonces? ¿Tenemos los elementos? Sí. Acá a ustedes se les puede dar estas dos columnas de ingresos y egresos como datos, ¿sí? Acá ya lo que pasó es que está ya resuelto en la planilla y ya están incorporados como datos, ingresos y egresos. Se podría dar estas columnas vacías para que las llenen, las calculen, o directamente la columna de flujo de fondos netos, como sucedió en el caso 2, ¿sí? Que se dio como dato. Bueno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la planilla? Si me dan ingresos y egresos, a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Se va entendiendo el procedimiento? Tenemos que calcular el flujo de fondos netos, profe. Lo primero es eso. Muy bien. Vamos viendo para el primer periodo. Allí tenemos C9 menos D9. El flujo de ingreso del periodo 1 menos el flujo de egreso del periodo 2. Esto me da 2.200. ¿Y qué es? ¿Qué representa? Representa Sí, en clase. Hola, ¿sí? ¿Me hablaron? Representa el flujo de fondos neto ¿a qué momento? 2.200. Al momento 1. ¿Sí? Al final del periodo 1. Eso es lo que representa. ¿Y qué representa 6.740? A ver, Antonio Magoya. Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta que no escuché bien? Sí. ¿Qué representa 6.740 en la tabla? ¿Qué es? Sería el flujo de fondo neto en el tercer periodo. Perfecto. Estábamos todos atentos. Si no, están dormidos. Ok, bárbaro. Y una vez que hacemos, Antonio, que hacemos esta primer columna de cálculo, ¿qué sigue en el procedimiento de este caso de proyecto de inversión? ¿Qué te parece que hacemos? Hay que calcular el valor presente. Perfecto. Nos vamos al lado, la columna del BP, del valor presente, o yo les puse arriba FA, sería flujos actualizados, ¿sí? Como ustedes quieran, eso queda al criterio de ustedes, como les guste, y empezamos a actualizar. Ahí está, abro la fórmula. Para el primer periodo hay que actualizar el flujo de fondo neto. Muy bien.
Luego hacemos lo mismo para el segundo periodo o año. ¿Qué significa la fórmula? La fórmula planteada en Excel, la que están viendo ahora, ¿qué está significando esta fórmula? A ver. Hola Juan, ¿cómo estás? Biederman. Morena, Valentina, estaba Valentina, siempre están. Sí, profe, acá estoy. Ahí está Valentina. ¿Cómo hacemos Ahora, calcular el supongamos que en el parcial se les pone o se le hace referencia a esta fórmula, ¿no? ¿Qué podrías decir? ¿Qué significa esta fórmula? esa fórmula, profe, es el flujo de fondos netos que le dividimos el descuento. ¿Qué descuento? Ahí es donde me hace ruido, cuando vos decís que le divido es Sí, dividido. se me corta un poco el internet y no puedo escuchar bien, pero Bueno, pero dice dividido la fórmula en Excel. 1 más, el 15%. claro, más la tasa B5 que está anclada. ¿Por qué está anclada la tasa? Porque es siempre la misma para todos los periodos. Perfecto. Que debe fijarse o anclarse la tasa de descuento. ¿Por qué lo divido? Dividido 1 más D. ¿Por qué divido al flujo de fondo neto? ¿Por qué lo divido por 1 más B5 anclado, fijado? Elevado a la El B10. periodo. ¿Qué Claro, significa? al número del periodo. Ajá. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué estoy haciendo en esa fórmula, en ese momento que aplico la fórmula? Una actualización, Estoy operación de actualización. Claro, la actualización. actualizando ¿qué cosa? El flujo de fondos neto. El flujo de fondo neto. ¿El flujo de fondo neto o el flujo de fondos de egresos? No, neto, neto. ¿Verdadero o falso? Ojo, verdadero o neto. falso. ¿Sí? Entonces, o el flujo de fondo, ¿verdadero o falso? Si yo les digo el flujo de fondo, Falso. ¿el flujo de fondo qué? ¿Cuál? Neto. X, cualquiera. No, no es cualquiera. O sea, es 2400. Estoy posicionada en esta línea. Ahí les marco. Les marco con un colorcito. A ver. Vamos al balde. A ver. Un tono más. No, este naranjita. Color naranja. Ahí está. ¿Qué significa entonces la fórmula? Ahí está. Lo que me acaban de decir es que acá, si voy mirando toda la planilla al abrir la fórmula, estoy actualizando el flujo de fondos neto, correspondiente al segundo periodo o año, y lo actualizo por el factor de actualización, que es igual a 1 dividido 1 más la tasa de descuento. ¿Sí? Que la fijo a la tasa de descuento porque siempre va a ser la misma para aplicarla
al resto de los flujos de fondos, elevado al periodo T, que en este caso es el número 2 años. Muy bien. Y entonces, una vez que hago para atrás para volver a la planilla, ahí está. Como la teníamos antes, ¿qué hacemos una vez que tenemos el valor presente o los flujos actualizados? ¿Qué significa 8.639,72? O ahí lo redondeé al valor, ¿sí? 8.640. ¿Qué diferencia hay? A ver, algunos de los que no han participado. Entre 8.640 y 4.639. Vamos a redondear también. Pesos. Estoy hablando de esto que estoy marcando, ¿sí? 8.640 y 4.640. ¿Qué diferencia hay entre esos dos valores? Se le restó la inversión inicial. ¿Cómo? Se le restó la inversión inicial ¿Dónde? en el BAN. Ahí está el BAN. Sí, la inversión inicial más F13. ¿Qué significa la celda F13? A todos. Es la suma Está de abierta la la, fórmula, ¿eh? es la sumatoria de la actualizada de los fondos de flujo, los flujos. Entonces, Sara, es la sumatoria ¿de qué? ¿La sumatoria de qué? De la columna esta que ahora estoy mostrando. Ahí está. ¿Sí? 8.640 pesos es la sumatoria ¿de qué? De los flujos de fondos netos actualizados. ¿Pueden tomar nota de esto que decimos? La columna, mejor dicho, 8.640 pesos. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué representa? Ese total representa la sumatoria de los flujos de fondos netos actualizados. Si yo abro la fórmula, ahí la abrí, fíjense. ¿Desde dónde hasta dónde toma? Vamos a empezar ahora a ver si se van dando cuenta también en el parcial que se puede ir preguntando. Toma del periodo 1 al 4. Perfecto. Siempre, ¿qué es lo que sumo yo en la columna esta? En la columna del flujo de fondo neto actualizado. Saco el valor presente de cada flujo de fondo neto. ¿Qué es lo que obtengo yo?
y la sumatoria que va desde el flujo 1, del periodo 1, hasta el del último año. En este caso, 4 años, tiene el horizonte temporal, o proyectado, o el horizonte planeado. Es lo mismo. También sale en el teórico como la vida útil. Ojo, la vida útil del proyecto. Bueno, muy bien. Y ahí vuelvo atrás. Vamos a calcular entonces el valor del VAR. Dijimos, ya lo habíamos mostrado, es positivo. Es positivo, es mayor a 0, entonces el proyecto de inversión es rentable. El PI es rentable. Vamos a la TIR. ¿Cómo se calcula TIR? ¿Se puede calcular aritméticamente? Acá en el Excel. Como hicimos con el BAN. Vieron que el BAN se puede calcular aritméticamente y financieramente. Con la función financiera BAN en el Excel. Acá en la TIR, ¿cómo se calcula en el Excel? Es la tasa que me hace el BAN 0. Exactamente. La TIR representa la tasa que hace que el valor actual neto, que es el BAN, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso la fórmula, ¿qué abarca esta fórmula? La fórmula de la TIR. Abro la fórmula y veo, fíjate Sara, Sarita, la fórmula de TIR, ¿qué flujos toma o debe considerar? Y toma el periodo incluido con el valor inicial hasta los periodos que complete el proyecto. Bien. Los 4, tendrían que ser los 4 periodos y el valor ¿De qué? de los fondos, los flujos de fondos netos. No, mi amor. El primer... ¿Cómo sí, se el llama? primero es el... Sí, el primero, el rojo, el que está... el valor, la inversión. Eso es. Ojo, vocabulario técnico, por favor. El vocabulario técnico es simple acá. ¿Qué tengo? Inversión inicial. Ahora que le saco. Ahí está. La inversión inicial, la tasa de descuento, el horizonte temporal, ¿qué es? Son 4, pero con el del valor Son los inicial le periodos. ponen 0, digamos. Claro, bueno, sí. En una línea de tiempo vas a tener siempre el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, el 4, hasta el 4, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, Sí. En el momento 0, ¿qué ubicas? Pones o escribís inversión inicial ahí, en el momento 0. En el Claro. momento 1, colocas el primer flujo de fondo neto, ¿sí? Que es 2000, mejor dicho, sí, es 2200, después en el 2 pones 2400. Esto si dibujáramos en la línea de tiempo los flujos de fondo, los ubicamos, y después ¿qué hacemos? Los traemos a cada uno de esos flujos de fondo. ¿A qué momento? Al momento 0, que es donde tengo ubicada ¿qué cosa? ¿La qué?
la inversión inicial. ¿Sí? La inversión inicial, ¿es un flujo de fondo? ¿Qué les parece? Silencio. Bueno, la inversión inicial, sí, claro que es capital. Flujo de fondos. Cuando hablamos de los flujos de fondos, hablamos de ingresos y egresos y hablamos de capital, por ende, ¿sí? Es el capital que tengo, es el capital inicial. ¿Se acuerdan del C sub 0? El capital inicial que necesito sí o sí para poder iniciar un negocio, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cuenta capital en los estados contables? Sí, ¿Se podría comenzar el proyecto sin capital inicial? ¿Sin la inversión inicial? No. No se puede iniciar sin capital inicial o inversión inicial. Entonces acá seguimos actualizando. Vamos actualizando, ya habíamos abierto la primera fórmula, la segunda. Calculan el primer flujo de fondo neto y de ahí pueden arrastrar hacia abajo para obtener o completar la columna y al final realizan la suma. ¿Sí? Entonces, ya calculamos el VAR aritméticamente, ahí está, la inversión inicial que es menos la celda B4, que es los 4.000 pesos negativos, más la sumatoria de los 8.640, que es la celda F13. O sea, F13, ¿qué significa? La sumatoria de los flujos de fondos netos actualizados. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó? Voy atrás, este BAM, ¿qué hago ahora? Ahora veo si lo acepto o no el proyecto. ¿Es mayor que 0? Sí. 4.640 es positivo, en valor absoluto es mayor que 0, el proyecto de inversión es rentable. La TIR, allí está, recién la habíamos abierto, está la fórmula, ¿y qué toma dentro del paréntesis? Ahí tengo que calcular, considero desde la inversión inicial hasta el último flujo de fondo. Uy, ahí sale. Y esto me da 62%. 62% de TIR contra la tasa de descuento que es del 15%. Bueno, yo les puse D ahí, sería 15%. Más chiquito. Por lo tanto, ¿acepto o no acepto? Acepto. Acepto por ti. Entonces acá se ve, siempre que acepto por BAM, se acepta por ti. Vamos al periodo de recupero. Armo la última columna. Los flujos de fondos o los flujos actualizados acumulados. Para el periodo 1 se mantiene igual, 1913. Para el periodo 2, el acumulado es 3.727,79. Abrí la fórmula
hago la suma simple del flujo anterior, 1913 más 1814,74. Y así sucesivamente hasta llegar al flujo acumulado del periodo 4. La inversión inicial es 4.000 pesos. Fíjense en esta columna. Ahí la pongo, la pinté en color lila. 4.000 pesos. ¿A partir de qué momento recuperan los 4.000 pesos? Mirando esta columna de color lila. A ver qué les parece. Si está bien. Entre el periodo 2 y el 3, Ajá. ¿Por qué? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué? Entre el periodo 2, el año 2 y el tercer año, recuperamos la inversión inicial. ¿Qué es lo que van a ver ustedes matemáticamente? ¿Qué es lo que van a ver? que se van sumando la frecuencia de los periodos hasta que lo cubre la inversión. Claro, vos sabés que es 4.000, ¿no? Entonces, en el segundo año, ¿cuánto te da el flujo acumulado? Menos de 4.000. Pero ya tenés 3.720, Claro, 28, 27. ponele 28 que redondeemos, y ya haceme la resta, calculame 4.000 menos 3.728, ¿cuánto te falta? En ese año no alcanza, lamentablemente. 272 pesos. Tomás lo que te falta, que es la fracción, ¿de qué año? Del tercer año. Sí o sí. Entonces, calculamos la fracción. Vamos acá, periodo de recupero, en naranja acá abajo. Tengo la F. F significa F minúscula, fracción. Entonces, ¿cómo calculamos la fracción? De la columna anterior, correspondiente a estos dos flujos, ¿sí? Divido el flujo de fondo neto actualizado, 1.814, dividido 4.431, ¿sí? Ahí está. F10 dividido F10 dividido F11. Y esto me da 0,4041. ¿Qué significa esto? Ya calculé la fracción. Que el periodo de recupero va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuándo se recuperaría nuestra inversión inicial? Se recuperaría a los 2,41 años, ¿sí? 2,41 de años, ¿sí? O sea, o es decir, antes de que termine, estoy acá, o acá. Antes de que termine el horizonte temporal o la vida útil del proyecto, sí, se recupera antes de que termine. Eso es importante. Por lo tanto, el proyecto de inversión es rentable. Según el periodo de recupero, ¿no? ¿Por qué? Porque recupero la inversión antes de que termine el proyecto, ¿sí? Bueno, perfecto.
terminamos. Quedan liberados. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Bueno, esto ustedes lo tienen en el Classroom, están subidos los 3 ejemplos en el archivo de Excel para que lo puedan ver y pueden cambiar números, etc. Ya vamos a ver si armo para la semana que viene, así trabajan en clase y van resolviendo un par de ejercicios. Y bueno, espero entonces que les haya quedado un poquito más claro ahora, ¿sí? Con estos 3 casos, a ver, me gustaría escuchar comentarios o que me digan un poquito, porque estoy hablando mucho yo y no los escucho mucho a ustedes. Sí, profe, quedó todo claro. Los varones, por otro lado, ¿se entendió los 3 casos? Sí, profe, todo claro. Sí, Bueno. profe, todo claro. Perfecto. Espero que puedan ir repasando esto y qué operación financiera se realiza cuando debo analizar un proyecto de inversión. ¿Qué les parece? Hay 2 grandes operaciones en la matemática financiera. Capitalización y actualización. En este caso. Bien, muy bien, siempre contestando, perfecto. En este caso, ¿hemos capitalizado o hemos tenido que actualizar en los proyectos de inversión? ¿Cómo dicen? Que actualizamos. Hemos tenido que actualizar. Entonces, ¿por qué vimos matemática financiera antes? Para analizar proyectos, ¿hay que ver matemática financiera? ¿Nos sirve la matemática financiera? ¿O da lo mismo? No, sí sirve porque Ah, de ahí tenemos que saber de dónde salen los números o ahí está. entender. Respuesta correcta. Fundamente o verdadero o falso, la respuesta correcta. Si yo digo, no es necesario saber de matemática financiera para evaluar un proyecto de inversión. ¿Ustedes qué me dicen, verdadero o falso? Falso. Falso, profe. Y ustedes pusieron verdadero. Y yo, como respuesta correcta, ¿qué tengo que poner? Cambiemos los roles, ustedes en mi lugar, ¿qué tienen que poner? ¿Por qué es falso? Es falso porque en matemática financiera se estudian o tiene por objeto conocer los cambios en el valor del capital. Y para eso hay 2 grandes operaciones. Capitalización, llevar un capital inicial al futuro, o traer del futuro o de distintos momentos en el tiempo al momento cero. Eso es actualización, ¿sí? Muy bien, esa es la operación que acá hemos visto, actualización, para poder evaluar el proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Con esto cierro y nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Que anden bien, me despido. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto a la nota de mi segundo parcial, a mí no se me cambió en autogestión. Yo tengo un 7 ahí, y después el mail que me hace Classroom, que es la devolución, me dice 320 sobre 400, que sería un 80%. Ah, bueno, para. Vos estuviste el día que mostramos todo un día explicamos Sí, el sí, estuvo parcial. toda la corrección ahí, sí, estuvo ese ¿Te día, acordás tuvimos que todas yo las preguntas. aclaré el tema del puntaje, que no lo tengan en cuenta? Expliqué consigna por consigna.
y les aclaré el tema del puntaje. De todas maneras, Joaquín, para hacerme acordar, mándame un correo, así yo ahí sí o sí veo los correos formales, me haces acordar, así me fijo, ¿sabes? Bueno, dale. Contesto Dale, ahí, dale. ya déjame que llegue entre hoy y mañana, estoy mirándolo, ¿sí? Bueno, Dale, gracias, chicos, profe. genial, nos vemos.